Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 1, integrado por Mario Rubén, Mario León, Arlet, Camila, Cristina y Gabriela. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los virus. La organización y composición de los virus ofrecen características que los diferencian de otros microorganismos. Por eso mismo, son partículas infecciosas muy pequeñas que están constituidas por un solo ácido nucleico, un DNA o RNA. También poseen una organización estructural simple y se replican por un mecanismo particular dentro de una célula viva. Los virus más pequeños pueden medir 20 nanómetros, que son a los que se les denomina picornavirus, porque es pico de pequeño, y 300 nanómetros en los virus más grandes, que se conocen como los poxvirus. Los virus solo pueden ser visualizados con la ayuda del microscopio electrónico, debido a esta característica de su tamaño diminuto. Los virus no presentan sistemas enzimáticos propios, por lo tanto, no son capaces de replicarse por sí solos y requieren de células animales, vegetales o bacterias para cumplir su ciclo de reproducción. Y esto se define parasitismo celular obligatorio, haciendo una referencia a que los parásitos necesitan un huésped para vivir. Este tipo de reproducción particular que tienen los virus es la característica que justifica su lugar en la escala biológica. La forma de multiplicación en la cual se producen réplicas del virus progenitor es conocida con el nombre de replicación viral. Esta se diferencia del proceso de división celular usado por células procariotas y eucariotas. Podemos citar dos definiciones de virus. La primera fue propuesta por Lee Wolf en 1957, en donde dice que los virus son una identidad estrictamente celular y potencialmente patogénica con una fase infecciosa. Posee un solo tipo de ácido nucleico, es incapaz de crecer y reproducirse por fisión binaria y carecen de enzimas para producir energía. Y una segunda que pertenece a Luria y Darnell en 1967, que dijeron que los virus son entidades cuyo genoma se replica dentro de células vivas usando su maquinaria de síntesis. Esto determina la formación de elementos especializados que permiten la transferencia del genoma viral a otras células. El objetivo principal de los virus es perpetuarse, y lo hacen a través de la multiplicación o replicación de su material genético. Para ello deben infectar a otros tipos de organismos de los diferentes dominios de la vida. En cuanto a su composición, los virus están conformados por dos elementos básicos: un ácido nucleico, ADN o ARN, y proteínas. El material genético, ADN o ARN, es la parte central del virus, también llamado genoma o nucleoide, el cual se encuentra rodeado por una cubierta proteica denominada cápside, que impide su degradación lítica y reconoce unidades morfológicas o bloques químicos denominados capsómeros. El conjunto formado por el ácido nucleico y la cápside se denomina nucleocápside. Los virus se caracterizan, a diferencia de los otros organismos, por presentar una única especie de ácido nucleico constitutiva, que puede ser ADN o ARN, monocateriano o bicateriano, con estructura de doble hélice. Según el tipo de ácido nucleico, pueden existir virus con ADN o virus con ARN. La mayoría de los virus con ADN presentan un genoma bicateriano, con excepción a los parvovirus, constituidos por ADN monocateriano. Además, las moléculas de ADN viral pueden ser lineales o circulares. Los ARN de los virus animales son en su gran mayoría de cadena simple, siendo Reoviridae o Virnaviridae las únicas familias que presentan como genoma ARN bicateriano. En algunos grupos de virus, el ARN genómico está segmentado en varios fragmentos. Todos los virus están compuestos por ácidos nucleicos, ya sea ADN o ARN, y diferentes proteínas. Un virus con ADN tiene su material genético compuesto por ácido desoxirribonucleico. Es así que no usa ARN como intermediario durante la replicación. El ADN puede ser tanto de cadena simple, monocatenario, o como doble cadena, bicatenario, siendo estos últimos más diversos y frecuentes. Un virus ARN es un virus que usa ácido ribonucleico como material genético, o bien que en su proceso de replicación necesita el ARN. Su ácido nucleico es usualmente ARN monocatenario,
pero también puede ser un ARN bicatenario. Los virus ARN monocatenarios pueden clasificarse a su vez según el sentido o polaridad de su ARN en negativos o positivos. Los virus ARN positivos son idénticos al ARN mensajero viral y por lo tanto pueden ser inmediatamente traducidos por la célula huésped. El ARN viral negativo es complementario del ARN mensajero y por lo tanto debe convertirse en ARN positivo por una ARN polimerasa. Los virus tienen al menos una sola especie de proteína que se repite en copias múltiples en la estructura del virión. A medida que aumenta el tamaño del genoma viral, se aumenta el número de proteínas codificadas. Todas las proteínas virales se sintetizan con base en la información genética contenida en el genoma viral. Las proteínas virales son de tipo estructural y no estructural. Simetrías. En los virus no se habla de formas, sino de simetrías. La simetría es la disposición del nucleocápside en el espacio y de acuerdo con ellos se observan distintos tipos, como lo es la simetría helicoidal, icosaédrica, compleja y binaria. Simetría icosaédrica. Poliedro de 20 caras triangulares. Las proteínas se organizan en forma de poliedro de tipo icosaédrico con ácidos nucleicos en su interior. Puede ser desnudo como lo es el virus del papiloma humano o envuelto como el virus del herpes. Simetría helicoidal. Las unidades químicas se observan en forma de hélice o espiral, dejando en su interior un espacio en donde se acomoda el material genético. Los capsómeros se encuentran dispuestos en una hélice, parecida a una escalera de caracol, como lo podemos observar en la imagen. Puede ser rígida y extendida como un tubo cilíndrico sin envoltura, como lo es el virus del mosaico del tabaco. Puede ser flexible y enrollada sobre sí misma con envoltura, como lo es el virus de la gripe. Simetría binaria. Cuando en un mismo virus puede presentar las dos simetrías anteriores, esto ocurre con ciertos virus que infectan bacterias y se denominan bacteriófagos. En algunos de estos virus es posible distinguir una zona que se llama cabeza, con simetría icosaédrica, y la otra parte que es la cola, cuya simetría es helicoidal. Simetría compleja. Son aquellos que no contienen cápside claramente identificable. No son ni icosaédricos ni helicoidales, como son los poxvirus, que es el virus de la viruela, y el virus del molusco contagioso. Tienen forma ovalada o de ladrillo y de gran tamaño como son los 300 nanómetros. La nucleocápside tiene forma toroidal y cada lado se sitúan los cuerpos laterales. En la envoltura tiene estructuras con aspecto de mora y otra en la superficie está recorrida con una estructura tubular en forma de cordones. Estructura viral. En la estructura viral podemos encontrar la capa glucoproteica, capa lipídica. La envoltura presente en algunos virus formado por una bicapa lipídica con algunas proteínas. Las enzimas para darle forma o estructura. Los capsómeros componen de la cápside construido de varias moléculas y proteínas idénticas. Los protómeros. Genoma, ácido nucleico formado solo por ADN o ARN. Puede ser de cadena única, doble, lineal, abierta, circular o fragmentada. La cápside, cubierta proteica que envuelve el ácido nucleico compuesto por numerosas unidades llamados capsómeros. Nucleocápside, participa particulares virales complejas como lo es el genoma más la cápside. Bacteriófago. Los virus que infectan las bacterias se denominan de manera particular como son fagos o bacteriófagos. Pueden definirse como organismos intracelulares que se multiplican exclusivamente al interior de las bacterias y como todo virus usa la maquinaria del tipo de la célula que infecta para multiplicarse, ribosomas, enzimas, aminoácidos, ATPs, etc. Los bacteriófagos tienen diferentes formas y tamaños y de acuerdo con su estructura son virus complejos que solo matan bacterias. En algunos virus se agrega otra estructura más externa, la envoltura, y los virus que la poseen se clasifican como virus envueltos. Cuando no existe una envoltura, se dice que se trata de un virus desnudo. La envoltura es una bicapa lipoproteica que deriva de la membrana nuclear y de la membrana citoplasmática de la célula infectada por el virus, la célula hospedadora. En muchos virus con envoltura, esta presenta espículas, proyecciones o peplómeros de naturaleza glucoproteica que sirven de fijación dado que son las estructuras que se unen a los receptores de las células que van a ser infectadas. También se pueden unir a glóbulos rojos y provocar la aglutinación in vitro,
la hemaglutinación. La envoltura hace que los virus que la poseen sean sensibles a los solventes lipídicos, los detergentes, la desecación o la acidez. Cuando un virus envuelto pierde la envoltura deja de ser infectivo. Las funciones de la envoltura son la protección a la nucleocápside, la adherencia a los receptores celulares y la antigenicidad. Ciclo vital. El ciclo vital de los virus se divide en la unión, que sucede cuando el virus se adhiere a los receptores específicos de la membrana celular, favoreciendo así la absorción de cationes divalentes, tales como el calcio y el magnesio. En la penetración, la membrana celular se invagina y mediante una vacuola de pinocitosis incorpora el virus. En caso de los bacteriófagos, estos crean un orificio inyectando su contenido al interior. Pérdida de envoltura. Las estructuras virales se desintegran por las enzimas de los lisosomas de la célula. El contenido genético queda dispuesto para que se ponga en marcha la producción del RNA mensajero. Síntesis macromolecular. Aquí ocurre la síntesis del ARN mensajero y proteínas no estructurales, replicación del genoma, síntesis del ARN mensajero tardío y proteínas estructurales, modificación de la post-traducción de la proteína. En esta fase es cuando el virus comienza a replicarse. Ensamblaje del virus. Las proteínas del virus son empaquetadas junto con los nuevos genomas para originar viriones que están listos para dejar la célula infectada. Liberación del virus. Puede ser por lisis, que es cuando la célula muere dejando salir todos los viriones. A estos virus se les denomina como citolíticos, y un ejemplo puede ser la viruela. O por gemación, que es cuando el virus adquiere la cubierta lipídica sin destruir a la célula. A estos virus se les suele llamar citopáticos y normalmente son virus con envoltura. En el caso del ciclo lítico, el virus infecta rápidamente a la célula. Es que en el ciclo lisogénico, los virus no destruyen a las células que infectan y su genoma pasa a incorporarse al ADN de la célula hospedadora. El ADN del prófago puede permanecer en forma latente durante varias generaciones celulares hasta que algún estímulo induzca la separación del ADN del prófago del ADN celular. En este momento se inicia el ciclo lítico. El virus reconoce y se une a una célula hospedera a través de un receptor diana situado en la superficie de la célula. Por este medio, el virus y su material genético entran a las células y ahí el genoma viral se copia y sus genes se expresan para producir proteínas virales. Estas nuevas partículas virales se ensamblan a partir de las copias del genoma y de las proteínas virales. Y por último, las partículas virales terminadas salen de la célula por medio de lisis o gemación. En el ciclo lítico se infecta rápidamente a la célula, pasando por todas sus fases del ciclo vital. Finalmente, esta célula muere, dejando salir todos los viriones que posteriormente van a infectar a demás células. Mientras que un virión es la partícula infectante, que está compuesta por ácidos nucleicos, proteínas y su cápside. Un virus es aquella molécula capaz de reproducirse por sí misma, es decir, que va a requerir forzosamente de otra molécula para poder hacerlo. Mientras que en el ciclo lisogénico, una vez infectada la célula, el material genético del virus va a pasar a formar parte del material genético de la célula. A esto se le conoce como un prófago y va a pasar totalmente desapercibido sin provocar ninguna respuesta inmune. Y a esto se le conoce como fase de latencia. Va a permanecer ahí latente hasta que algún factor externo pase que este ciclo lisogénico pase a ser un ciclo lítico con todas las características del ciclo vital. Hola, ¿qué tal? Soy Mario Rubén Balcázar. A mí me tocó hablar sobre la clasificación de los virus. Antes se clasificaban estos por su tamaño, por su forma, por su genoma, ¿no? Pero ya después se dieron cuenta que pues, lo principal que tiene que tener un virus pues es su genoma. Así es que se pueden encontrar estos en cadenas simples de ADN o sencillas
en dobles o cadenas incompletas. También pueden ser de ARN, estos de sentido positivo o negativo. Estas familias virales pues, se organizan de acuerdo con la composición genómica en 7 grupos arbitrarios. Pues antes de meternos de lleno en los grupos, destacar que existen 2 tipos de ARN mensajero. Es el monocistrónico y el policistrónico. El mono se refiere a que solo tiene un cistrón y por lo tanto solo puede producir una sola proteína. Eso se lleva a cabo en la traducción, o sea, solo cuando se da la transcripción, este ARN mensajero solo traduce una sola proteína. Y el ARN mensajero policistrónico, son 2 o más cistrones. Y en procariotas, estos distintos genes se ensamblan en grupos y de estos pueden transcribir varias proteínas a la vez. Esto depende de su necesidad. Aquí podemos ver que, por ejemplo, en la transcripción, una vez ya cuando está el ARN mensajero policistrónico, traducen varias proteínas. Ahí en el ejemplito se puede visualizar de una mejor manera. Esto se los digo porque más adelante en algunos grupos tienen unos ARN mensajero policistrónico y otros el monocistrónico, así es que por eso esta información. Y pues bueno, en esta tabla podemos ver las distintas familias virales según su tipo de genoma que se presenta en ellos. Podemos ver el ADN de doble cadena incompleta, el ADN de doble cadena, el ADN de cadena sencilla, el ARN de sentido positivo, el de sentido negativo y el ARN de doble cadena. Aquí nos especifica un poco más qué tipos de virus son de cada familia y pues aquí su tipo, ¿no? Bueno, ya entramos al grupo 1. Estos son virus con genoma de tipo ADN de doble cadena. Algunos de esta familia se replican en el núcleo celular, mientras que otros se replican en el citoplasma y poseen sus propias enzimas. Podemos ver que algunos ejemplos es el virus del herpes, el virus del papiloma humano y el virus de la viruela. Aquí están representados. Arriba está el de la viruela y del lado izquierdo abajo está el del papiloma humano y del lado derecho el del herpes. El grupo 2 son virus con genoma de tipo ADN de cadena única. La replicación de esta familia viral se efectúa en el núcleo. Se sintetiza la cadena negativa de ADN. Esta sirve de modelo para la síntesis de cadenas de ARN mensajero y de genomas virales. Y por ejemplo tenemos aquí al parvovirus, que se encuentra en el grupo 2, como ya había mencionado, y ahí podemos observar que está el ADN y que tiene una cápside. El grupo 3, estos son virus con genoma de tipo ARN de doble cadena. El genoma de los miembros de esta familia es segmentado y cada segmento se transcribe en forma independiente. Esto para producir el ARN mensajero monocistrónico. Esto quiere decir que es capaz de sintetizar una sola proteína. Y aquí podemos ver la estructura del rotavirus, que es un ejemplo, donde tiene adentro pues el ARN de doble cadena. Tiene su cápside y proteínas de superficie. Bueno, pues ya entrando en el grupo 4, estos son virus con genoma de tipo ARN de cadena sencilla y el sentido es positivo. Algunas de estas familias, el ARN es policistrónico, como en el caso anterior era mono, que era uno, codifica varias proteínas. Y alguna transcripción de los virus es más compleja que otros y requiere 2 o más rondas de traslación.
Y aquí pues tenemos el ejemplo del virus del dengue, que por ejemplo ahí puede representarse que es un ARN de cadena sencilla, y el coronavirus, este es la estructura del virus del síndrome respiratorio agudo y grave. Y pues también está el SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2 están inmersos en este grupo de los coronavirus. Pues en el grupo 5, los virus contienen el genoma de tipo ARN de cadena sencilla y en sentido negativo. Estos virus requieren de un ARN polimerasa y un ARN dependiente. Podemos ver aquí el virus de la influenza y el del ébola, que podemos ver que en el del ébola y sí se representa bien el ARN, su cadena sencilla, y en el otro está también el ARN disperso en el núcleo del virus, en el caso de la influenza. Pues en el grupo 6, los virus contienen genoma de tipo ARN de doble cadena, su sentido es positivo y contienen ADN intermediario en su ciclo. Son los únicos virus diploides en los que el ARN no codifica, sino que esto sirve de molde para que se realice la transcripción inversa. Y aquí podemos ver dos ejemplos, que está la estructura del rotavirus y la de la inmunodeficiencia humana, el VIH. En el grupo 7 pues se encuentran los virus con genoma de tipo ADN con el ARN intermediario. En los retrovirus se hace pues la transcripción. Estos, a diferencia de los otros, llevan a cabo ese proceso, pero durante su maduración viral. Y ahí podemos ver el ejemplo de la hepatitis B, que pues pertenece a este grupo. Pues nada, esas son las clasificaciones de los diferentes tipos de virus. Son 7 grupos. Y pues principalmente es por su genoma, se clasifican por su genoma. Usos en ciencia. Los investigadores han utilizado el virus extensivamente en remedio y en la ingeniería genética. Para su estudio se utilizan los huevos embrionados, los animales del laboratorio y los cultivos celulares. Algunas de las aplicaciones de virus se contornean como sigue. Virus en estudios biológicos. Los virus se han utilizado extensivamente en la investigación de la genética y comprensión de los genes y réplica del ADN, transcripción, formación del ARN, traslación, la formación de proteínas y los fundamentos de la inmunología. Virus en remedio. Los virus se han utilizado como los vectores u ondas portadoras que llevan el material requerido para el tratamiento de una enfermedad las diversas células del objetivo. Los han estudiado extensivamente en la administración de enfermedades heredadas e ingeniería genética, así como los cánceres. Virus en nanotecnología. Se ocupa de las partículas microscópicas. Los virus pueden ser utilizados como ondas portadoras para las series genético-modificadoras de genomas a las células huésped. Virus en armas y guerra biológica. Los virus pueden ser minúsculos sin no tener la capacidad de causar muerte y la devastación a las poblaciones grandes en epidemias y pandémicos. Esto ha llevado a la preocupación que los virus podrían ser utilizados para la guerra biológica. Vacunas para la prevención de cáncer. Las vacunas para la hepatitis B y esas para el papiloma virus humano protegen contra el hígado y el cáncer de cuello del útero respectivamente. Ambos utilizan las proteínas seleccionadas del virus. Ahora bien, ¿por qué nos infectan los virus? Bueno, pues como ya se vio anteriormente, estos infectan las células y se multiplican en ellas. Entonces las destruyen y al ir muriendo estas células, el tejido o órgano afectado disminuye o pierde completamente su función, por lo cual la persona pasa de un estado de salud a uno de enfermedad por incapacidad funcional. Entonces, la sintomatología de una infección viral dependerá en gran medida del tejido infectado por el virus. Estos pueden causar enfermedades respiratorias. Generalmente ingresan por la boca o nariz y afectan las células del tracto respiratorio. Esto lleva a que los síntomas más comunes se localicen en el sistema respiratorio, obviamente.
causando picazón en la garganta, inflamación del tejido, flemas y tos. Por otro lado, en las infecciones gastrointestinales, usualmente el virus ingresa por la boca y se replica en el intestino. Esto produce malestar general como un dolor abdominal, vómito o diarrea. En este caso, el tejido afectado es el intestino y las células que mueren son del sistema digestivo. Debemos recordar que para que un virus infecte una célula necesita atravesar las barreras físicas y químicas del cuerpo. Entonces, debe entrar a una célula que soporte la replicación y a su vez debe evadir la respuesta inmune del hospedero. Y si el sistema inmune no es capaz de contener la infección o eliminar al virus de forma rápida, entonces la persona infectada comienza a presentar los síntomas de la enfermedad. Muchas veces las infecciones no logran causar enfermedad y generan cuadros subclínicos que pasan inadvertidos, porque el virus es neutralizado por nuestro sistema inmune o porque no logra replicarse. La gravedad de la infección y la posibilidad de causar enfermedad también depende de la cantidad de partículas virales y virus a las que fue expuesta la persona y el punto de entrada al organismo. Y finalmente, para invadir una célula, el virus debe unirse necesariamente a una proteína específica localizada en la membrana de la célula, que ésta actúa como receptor. Entonces, la presencia de esta proteína receptora es uno de los aspectos más importantes y define la afinidad de los virus por ciertos tipos de tejidos u órganos. Entonces, recapitulando, cuando el virus logra infectar la célula, puede quedar latente dentro de ella o puede multiplicarse o incluso destruirla. Y a esto le llamamos ciclo lisogénico y ciclo lítico respectivamente.